En 1918, unos obreros de la construcción en Kentucky desenterraron una caja metálica que contenía 17 libros de contabilidad encuadernados en cuero. En su interior, entradas meticulosamente escritas a mano documentaban la venta de 637 cuerpos humanos a escuelas de medicina de todo Estados Unidos entre 1784 y 1821. Cada registro terminaba con la misma frase escalofriante: el ataúd esperó apropiadamente. La familia, sin sospechar nada. Lo más perturbador eran las entradas marcadas con pequeñas cruces rojas, que indicaban a los 418 individuos que aún no estaban muertos cuando los hermanos Ashworth los seleccionaron como especímenes para su lucrativo negocio. Antes de continuar con la historia de la familia Ashworth y su siniestra operación en el cementerio del Valle de la Muerte, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más horrores históricos reales que los historiadores tradicionales suelen pasar por alto. Presiona el botón de suscripción y comenta abajo desde qué estado nos estás escuchando. Hemos recibido mensajes de oyentes en los 50 estados, todos compartiendo nuestra pasión por revelar los secretos más oscuros de América. Ahora, viajemos de regreso al bosque salvaje de Kentucky a finales del siglo XVIII, donde tres hermanos transformarían un pacífico cementerio en el centro de una operación que reclamaría cientos de vidas. En los densos bosques de pinos del este de Kentucky existe un pequeño claro conocido como Death Valley, el Valle de la Muerte. A pesar de lo que las alegres flores silvestres puedan sugerir en primavera, el nombre no fue elegido por su belleza natural. Entre 1784 y 1821, este lugar aislado se convirtió en el epicentro de una de las empresas criminales más perturbadoras de la historia temprana de Estados Unidos, una que reclamó más de 600 vidas y contó con una red de profesionales respetados en 6 estados. La magnitud total de estas atrocidades permaneció oculta durante casi un siglo, hasta que un descubrimiento fortuito en 1918 reveló libros de contabilidad que documentaban una operación metódica de asesinato, engaño y lucro, orquestada por 3 hermanos. Ezequiel Ashworth, funerario. Murray Ashworth, sepulturero. Y Zacharia Ashworth, el respetado predicador de la comunidad. Lo que hace este caso especialmente escalofriante no es solo la meticulosidad con la que los hermanos asesinaban, sino cómo explotaban la confianza sagrada de una comunidad afligida. Cuando las familias llegaban al cementerio del Valle de la Muerte para entregar a sus seres queridos al descanso eterno, no sabían que los ataúdes que descendían al suelo contenían solo rocas y arena. Los cuerpos reales eran preservados, embalados y enviados a escuelas de medicina en toda la costa este, instituciones desesperadas por conseguir cadáveres y dispuestas a pagar sumas extraordinarias sin hacer demasiadas preguntas. La operación continuó sin oposición durante décadas, evolucionando de un robo de tumbas oportunista a asesinatos calculados. A medida que la demanda de las facultades de medicina aumentaba, los hermanos desarrollaron un método para identificar a las víctimas ideales, viajeros solitarios que cruzaban los remotos condados del este de Kentucky, personas sin lazos familiares que no serían echadas de menos. Las últimas entradas de los libros sugieren que la operación llegó a involucrar a docenas de cómplices, incluidos médicos, profesores universitarios e incluso funcionarios del gobierno, todos beneficiándose de este macabro comercio. Este oscuro capítulo de la historia estadounidense habría quedado perdido para siempre si no fuera por una viuda llamada Elizabeth Caldwell, quien comenzó a hacer preguntas sobre el extrañamente liviano ataúd de su esposo en el otoño de 1821, iniciando una cadena de acontecimientos que terminaría revelando el horror completo ocurrido en el cementerio del Valle de la Muerte. El asentamiento que más tarde sería conocido como Ashworth Creek comenzó como una pequeña colección de cabañas en los bosques del este de Kentucky, a unas 50 millas de la frontera con Virginia. Para 1784, el lugar ya albergaba unas 40 familias, la mayoría migrantes de Virginia y Carolina del Norte que buscaban tierra fértil y nuevas oportunidades tras la Guerra de Independencia. La comunidad era principalmente bautista, con un fuerte espíritu de independencia típico de los asentamientos fronterizos. La ciudad grande más cercana quedaba a 2 días a caballo, dejando a Ashworth Creek prácticamente aislada, especialmente en invierno, cuando los pasos montañosos se volvían impracticables. Los hermanos Ashworth llegaron en la primavera de 1784, presentándose como hombres de ambición y habilidad en un momento en que la creciente comunidad necesitaba ambas cosas.
Asterisco Ezequiel, el mayor, de asterisco 32 años, traía experiencia como asterisco funerario en Filadelfia. Asterisco Mowrey, 2 años menor, era un asterisco carpintero experto que pronto se estableció como asterisco sepulturero y fabricante de ataúdes del asentamiento. Zacharia, el menor, de asterisco 27 años, resultó ser el más valioso, asterisco predicador bautista con formación formal en un asterisco seminario de Virginia, algo raro en esas regiones remotas. En asterisco 6 meses, los hermanos asterisco establecieron el cementerio del Valle de la Muerte en un asterisco terreno de 5 acres que compraron en el borde oriental del asentamiento. Zacharia explicó a la comunidad que el nombre era una asterisco referencia bíblica, el Valle de la Sombra de la Muerte, del Salmo 23, asterisco no una elección macabra. La ubicación era ideal, asterisco elevada para evitar inundaciones, con asterisco suelo blando para excavar fácilmente. Más importante aún para los asterisco propósitos ocultos de los hermanos, estaba asterisco cerca de una ruta comercial poco usada, que conectaba con caminos mayores hacia asterisco Virginia, Pensilvania y otros puntos del este. El asterisco centro del cementerio era una asterisco pequeña capilla blanca, donde Zacharia oficiaba asterisco los servicios dominicales y las ceremonias funerarias. Detrás se encontraba un asterisco edificio alargado y bajo, el asterisco establecimiento funerario de Ezequiel, donde preparaba los cuerpos para el entierro. Junto a él estaba el asterisco taller de Mowrey, donde fabricaba ataúdes de asterisco distintas calidades según los medios económicos de cada familia. Los 3 asterisco vivían juntos en una casa de 2 pisos en el borde de la propiedad, separada del cementerio por un asterisco bosque de pinos. La comunidad asterisco pronto llegó a respetar a los hermanos Ashworth. Ezequiel proyectaba una asterisco dignidad solemne acorde a su profesión, su asterisco cuidado meticuloso en preparar a los muertos brindaba consuelo a las familias en duelo. Mowrey era más asterisco reservado, incómodo en los eventos sociales, pero su asterisco artesanía era irreprochable, sus ataúdes eran conocidos por su asterisco calidad, con asterisco ensambles precisos y asterisco acabados suaves, incluso en los modelos más simples. Pero fue Zacharia quien asterisco capturó verdaderamente la confianza y la admiración del pueblo. Atractivo y carismático, pronunciaba asterisco sermones poderosos que conmovían al asterisco congregación de la frontera. Tenía un asterisco don especial para consolar a los dolientes, ofreciendo palabras que hacían el sufrimiento más llevadero. Sus oraciones sobre las tumbas recién cavadas asterisco conmovían incluso a los colonos más estoicos. Los asterisco niños lo adoraban, siguiéndolo por el pueblo mientras hacía sus visitas pastorales. El reverendo tiene el propio don de Dios para aliviar el sufrimiento, comentó Martha Tunney después de que Zacharia oficiara el funeral de su esposo en el invierno de 1785. No sé cómo podríamos sobrellevar la muerte en esta tierra salvaje sin los Ashworth que nos guían a través de ella. Nadie en Ashworth Creek se dio cuenta de que los asterisco hermanos Ashworth habían asterisco seleccionado su comunidad de forma deliberada tras una cuidadosa investigación. Habían pasado casi un año viajando por los asentamientos de la frontera antes de elegir aquel lugar por su asterisco aislamiento, su asterisco población en crecimiento, y lo más importante, por su asterisco ubicación estratégica respecto al sistema de educación médica que se expandía en las ciudades del este de Estados Unidos. A finales del siglo XVIII, comenzaba la asterisco formación médica formal en el país. Se fundaban asterisco escuelas de medicina en Filadelfia, Nueva York, Baltimore y Boston, todas enfrentando el mismo problema crítico, asterisco la escasez de cadáveres humanos para el estudio anatómico. Las leyes restringían severamente el acceso a cuerpos para disección, limitando las escuelas a los asterisco cadáveres de criminales ejecutados, una oferta asterisco muy inferior a la demanda. Esto generó un asterisco mercado negro, donde un cuerpo fresco y bien conservado podía asterisco alcanzar precios extraordinarios. Los Ashworth estaban asterisco en una posición única para aprovechar esta demanda. Asterisco Ezequiel había trabajado como asistente en el asterisco Hospital de Pensilvania en Filadelfia, donde estableció asterisco contactos con médicos desesperados por obtener especímenes anatómicos. Asterisco Moray había desarrollado asterisco técnicas de preservación durante su empleo previo en una compañía naviera que transportaba mercancías por distintos climas. Y Zacharia, con sus credenciales religiosas, proporcionaba la asterisco coartada perfecta, otorgando una asterisco legitimidad incuestionable a su manipulación de los muertos. Proveemos un servicio tanto a los vivos como a los muertos, escribió Ezequiel en la primera entrada de su libro de contabilidad, fechada el asterisco 17 de junio de 1784. Los fallecidos sirven al avance del conocimiento médico, mientras sus familias reciben el consuelo de un entierro apropiado. Que las familias crean que están enterrando a sus seres queridos es una misericordia. Nunca necesitarán saber el propósito superior que ahora cumplen sus difuntos. La asterisco operación de los hermanos comenzó modestamente.
Cuando alguien moría en la comunidad, la familia naturalmente acudía a los Ashworth. Ezequiel recogía el cuerpo, prometía prepararlo para el velorio y lo llevaba a su establecimiento. Allí, examinaba cuidadosamente el cadáver, evaluando su idoneidad para el estudio anatómico. Los cuerpos de personas muertas por enfermedades contagiosas eran considerados inadecuados, al igual que los que estaban muy descompuestos. Pero cuando Ezequiel consideraba valioso un cuerpo, los hermanos ponían en marcha su engaño. Después de que la familia hubiera visto a su ser querido, dispuesto con serenidad en un ataúd abierto, el rostro visible pero el cuerpo cubierto con un sudario, Ezequiel pedía privacidad para realizar los últimos preparativos antes de sellar el ataúd. Una vez solo, retiraba el cuerpo a un sótano oculto bajo la sala de preparación, accesible a través de una trampilla disimulada bajo una mesa de trabajo pesada. En el sótano, Ezequiel iniciaba el proceso de preservación, inyectando una solución de alcohol, sal y hierbas en los principales vasos sanguíneos. Luego colocaba el cuerpo en una mezcla de sal y aserrín, dentro de un contenedor especial de envío, cajas de madera estrechas que Moray fabricaba para parecer cajas de herramientas. Mientras tanto, Moray llenaba el ataúd con rocas, arena, y en invierno, tierra congelada, distribuidas cuidadosamente para simular el peso de un cuerpo humano. El ataúd era sellado de manera permanente, listo para el servicio fúnebre. Zacharia presidía la ceremonia con palabras conmovedoras sobre la resurrección y la paz eterna, mientras la familia permanecía ajena al hecho de que el cuerpo de su ser querido no descansaba en el ataúd, sino en el sótano de los hermanos, esperando su transporte. Las primeras entradas de los libros muestran un comienzo prudente. En su primer año, los hermanos enviaron solo 8 cuerpos a sus contactos en escuelas de medicina de Filadelfia y Nueva York. Los pagos eran considerables, entre 17 y $25 por cuerpo, en una época en que un obrero cualificado ganaba apenas $1 al día. El dinero era entregado mediante comerciantes itinerantes, mensajeros involuntarios que transportaban paquetes sellados creyendo que contenían correspondencia comercial. Recibí el pago por el sujeto número 8 hoy, escribió Ezequiel en abril de 1785. $23. Nuestro mejor precio hasta ahora. El Dr. H. del Colegio Médico de Pensilvania solicitó específicamente más especímenes con fracturas óseas curadas. Debemos estar atentos a sujetos apropiados. Para *1787, la operación era tan rentable que los hermanos ampliaron el cementerio, comprando terrenos adyacentes y extendiendo el camino que lo conectaba con la ruta comercial principal. También comenzaron a ofrecer sus servicios en asentamientos hasta a 20 millas de distancia, lo que permitió a aumentar los envíos a 15 cuerpos ese año. El aislamiento que hizo atractivo este lugar ahora limita nuestra empresa, anotó Ezequiel en su libro. Zacharia sugiere ampliar nuestro alcance. Moray ha diseñado un método mejorado de preservación que permitirá mantener los cuerpos adecuados para estudio incluso tras 2 semanas de transporte. El cementerio se convirtió en un motivo de orgullo comunitario. Los Ashworth lo mantenían con esmero, con filas ordenadas de tumbas y lápidas cada vez más elaboradas que Moray tallaba a mano. 2 veces al año, Zacharia organizaba jornadas comunitarias para limpiar los terrenos, plantar flores y reparar los daños causados por el clima. Estos eventos terminaban con un picnic sobre el propio cementerio, una práctica que a los forasteros les parecería macabra, pero que reflejaba la relación práctica con la muerte de las comunidades fronterizas. Nadie cuestionaba por qué los hermanos desaparecían por varios días, alegando que visitaban proveedores en ciudades grandes o atendían asuntos familiares en Virginia. En realidad, estos viajes eran para entregar cuerpos a sus contactos médicos o negociar con nuevos compradores. A medida que la operación continuó, los hermanos desarrollaron un sistema de comunicación codificado con sus clientes, utilizando cartas cifradas que se enviaban a través de una red de correos a caballo. En estos mensajes, los cuerpos eran llamados materiales de estudio, y se usaba terminología agrícola para describir su estado y características. Los cuerpos frescos eran cosechas verdes, y los preservados, cosechas curadas. Las características anatómicas especiales se describían con términos de carpintería. Nudos indicaban tumores o crecimientos inusuales. Mientras vetas rectas designaban individuos con anatomía estándar, ideales para la enseñanza. Para *1790, el negocio era tan próspero que los Ashworth se contaban entre los habitantes más ricos del asentamiento.
Aunque asterisco vivían modestamente para no atraer sospechas, invirtieron gran parte de sus ganancias en asterisco tierras del este de Kentucky, convirtiéndose en asterisco importantes propietarios. Su éxito financiero les permitió asterisco mejorar sus instalaciones, incluyendo la asterisco construcción de un sótano más grande, con asterisco mejor ventilación y drenaje, y una asterisco salida trasera oculta que permitía el asterisco transporte discreto de cuerpos hacia los carros de reparto. La comunidad siguió viendo a los Ashworth con asterisco respeto y gratitud, asterisco sin sospechar que bajo sus pies, mientras asistían a funerales o servicios dominicales, asterisco se desarrollaba un comercio macabro que convertía la muerte en una industria secreta. Los hermanos habían creado una asterisco fachada perfecta, convirtiéndose en asterisco indispensables para una comunidad que no tenía motivo alguno para cuestionar qué ocurría después de confiarles a los Ashworth el cuidado de sus muertos. Pero asterisco al amanecer del 17 de octubre de 1791, se produjo un asterisco cambio decisivo en su operación, un giro que los transformaría de simples asterisco saqueadores de tumbas oportunistas en asterisco asesinos metódicos y calculadores. El catalizador fue una asterisco carta del Dr. William Hammond, del asterisco Jefferson Medical College de Filadelfia, entregada por un comerciante que pasaba por la zona. Nuestra necesidad de especímenes frescos se ha vuelto desesperada, escribió el médico en lenguaje codificado. La legislación actual ha restringido aún más el acceso a las fuentes tradicionales. Estamos preparados para ofrecer asterisco $40 por cada sujeto adecuado, con asterisco bonificaciones por especímenes de valor educativo especial. El avance de la medicina estadounidense depende de instituciones como la suya, que comprenden las necesidades que trascienden las limitaciones del sentido común. Ezequiel registró sus reflexiones esa misma noche en su libro de contabilidad. $40 por sujeto cambia completamente nuestros cálculos. A tal precio, asterisco no necesitamos esperar a que la muerte visite Ashworth Creek. Naturalmente, hay viajeros en el camino del oeste que no serían echados de menos. Hombres solitarios en busca de oportunidades en los territorios. La providencia los entrega a nuestra puerta. Sería una necedad ignorar tal oportunidad. La primera víctima intencional de los hermanos fue un asterisco viajero sin nombre que asterisco buscó refugio en la capilla del cementerio durante una tormenta otoñal. Zacharia le ofreció hospitalidad, invitándolo a asterisco cenar en la casa familiar. La comida incluía asterisco vino mezclado con una potente combinación de hierbas que Ezequiel había aprendido a preparar durante su trabajo en el hospital, un brebaje que causaba asterisco rápida inconsciencia seguida de una falla respiratoria, simulando una asterisco muerte natural. Sujeto número 73, escribió Ezequiel con tono clínico. Varón, aproximadamente 30 años. Físico robusto, con interesante cicatriz quirúrgica en el abdomen. Sin identificación. Se administró la solución durante la cena. El efecto fue rápido y pareció indoloro. Comenzada la preservación en el plazo de 1 hora. Debería obtener un precio premium del Dr. Hammond, quien solicitó especímenes quirúrgicos. Ese fue el asterisco inicio de una campaña metódica de asesinatos. Los hermanos asterisco establecieron criterios para elegir víctimas asterisco que menos probabilidades tuvieran de ser buscadas. Asterisco viajeros solitarios, sobre todo asterisco hombres que se dirigían al oeste sin destino concreto. Eran personas sin familia cercana ni planes conocidos, lo que hacía improbable que alguien los echara de menos. Los Ashworth diseñaron un asterisco sistema para identificar víctimas potenciales. Zacharia conversaba con los viajeros, haciendo asterisco preguntas calculadas sobre su pasado y su destino, evaluando si alguien podría llegar a buscarlos. Asterisco Ezequiel vigilaba los asterisco cruces de caminos, anotando que viajeros asterisco viajaban solos y asterisco llevaban objetos de valor, lo suficiente como para asterisco simular un robo si algún cuerpo era hallado. Mordecai modificó el asterisco sótano, dividiéndolo en asterisco 3 cámaras separadas, lo que les permitía a asterisco procesar múltiples víctimas simultáneamente durante las temporadas de mayor tránsito. Los hermanos también asterisco refinaron sus métodos de asesinato. La mezcla herbal fue evolucionando para asterisco dejar menos rastros químicos, incluso si se practicaba una inspección posterior. Desarrollaron tácticas para asterisco deshacerse de las pertenencias de las víctimas, solían asterisco quemar los documentos y asterisco vender los objetos valiosos en asterisco pueblos distantes durante sus viajes de entrega. Para asterisco 1795, los registros muestran que la operación asterisco se había expandido enormemente. Ese año enviaron asterisco 28 cuerpos a las escuelas de medicina, de los cuales asterisco 19 provenían de asesinatos y no de muertes naturales en la comunidad. Las asterisco ganancias fueron sustanciales asterisco, más de asterisco $100 en ese año, el equivalente a asterisco unos $23,000 actuales.
El negocio asterisco podría haber continuado indefinidamente si no fuera por la asterisco ambición creciente de los hermanos y por los asterisco cambios en el panorama de la educación médica estadounidense. A medida que asterisco nuevas escuelas médicas se abrían a lo largo de la costa este, asterisco la demanda de cadáveres se disparó. Los Ashworth asterisco ampliaron su red de compradores hasta incluir instituciones en asterisco Baltimore, Richmond y hasta asterisco Boston. Con la expansión llegaron asterisco mayores riesgos. Los envíos más frecuentes asterisco aumentaban la posibilidad de ser descubiertos durante el transporte. Para afrontarlo, los hermanos asterisco desarrollaron técnicas más elaboradas de preservación y construyeron asterisco carros con fondos falsos para esconder los cuerpos. También comenzaron a asterisco sobornar a conductores de diligencias y comerciantes, pagándoles para transportar materiales médicos, asterisco sin hacer preguntas. Quizás lo más inquietante fue que los Ashworth asterisco establecieron vínculos con médicos y profesores de medicina que asterisco sabían perfectamente la naturaleza ilegal del negocio. Estos profesionales, desesperados por obtener cuerpos para la enseñanza y la investigación, asterisco pagaban precios elevados y ofrecían asterisco protección a cambio, utilizando sus asterisco conexiones con las autoridades locales. El Dr. M. del Colegio de Baltimore ha resultado particularmente valioso, escribió Ezequiel en asterisco 1797. Su primo es magistrado en el condado de Harford y se asegura de que nuestros carros pasen sin inspección. A cambio, le proporcionamos 2 especímenes mensuales, con énfasis en sujetos femeninos, que según él están subrepresentados en su colección docente. La asterisco demanda de tipos específicos de cuerpos llevó a los hermanos a asterisco seleccionar víctimas según las solicitudes de las escuelas médicas. Asterisco hombres jóvenes con buena musculatura, asterisco ancianos con enfermedades visibles, asterisco mujeres en edad fértil o asterisco niños con anomalías congénitas. Los Ashworth cumplían puntualmente, asterisco eligiendo víctimas que coincidieran con las características solicitadas. El asterisco último libro de contabilidad revela una asterisco red de 43 cómplices, asterisco médicos, profesores y funcionarios asterisco, que asterisco participaron conscientemente en la empresa. Incluía no solo personal académico, sino también asteriscos sheriffs, jueces e incluso asterisco 2 legisladores estatales que ofrecían protección y facilitaban el transporte entre estados a cambio de pagos o acceso garantizado a especímenes. El asterisco verano de 1800 marcó otra asterisco evolución en la operación. Zacharia, cuya función principal había sido mantener la asterisco reputación respetable de la familia, comenzó a asterisco viajar a comunidades cercanas como predicador visitante. Estos viajes cumplían un asterisco doble propósito, asterisco identificar nuevas víctimas y asterisco reforzar la imagen pública de los hermanos como hombres piadosos. Durante estas jornadas, Zacharia identificaba ancianos, enfermos o recién llegados, personas asterisco solitarias o sin vínculos locales fuertes. Después regresaba con asterisco Ezequiel, presentándolo como un asterisco médico con tratamientos especiales no disponibles en la zona. Quienes aceptaban su ayuda asterisco recibían medicinas adulteradas con su mezcla letal. Adquirimos 3 sujetos de Logan Creek este mes, anotó Ezequiel en asterisco agosto de 1801. Así, asterisco los Ashworth habían pasado de robar tumbas a fabricar cadáveres, perfeccionando una maquinaria de muerte encubierta bajo el manto de la fe, la ciencia y el respeto social. La posición de Zacharia como hombre de Dios continuaba asterisco abriéndole puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. La gente confiaba en un predicador que llevaba a un médico al lecho de un enfermo. Su fe era conmovedora, aunque mal dirigida. Con el paso del tiempo, los hermanos se volvieron asterisco más audaces en sus asesinatos, llegando en ocasiones a asterisco apuntar a individuos bien integrados en sus comunidades cuando ciertos tipos de especímenes alcanzaban asterisco precios extraordinarios. En esos casos, eran sumamente cuidadosos en asterisco crear circunstancias que parecieran naturales o accidentales, enfermedades que empeoraban misteriosamente, caídas de caballo o ahogamientos en arroyos. La asterisco escala de su operación creció hasta proporciones estremecedoras. Entre asterisco 1800 y 1810, los registros documentan el envío de asterisco 217 cuerpos, un promedio de casi asterisco 2 por mes. La mayoría eran asterisco víctimas de asesinato, no muertes naturales ocurridas en Ashworth Creek. Los hermanos habían establecido, en esencia, asterisco una línea de producción de la muerte, con Zacharia identificando a las víctimas, asterisco Ezequiel administrando los venenos y asterisco Moray encargándose de la preservación y el transporte. Lo más aterrador de este periodo fue cómo asterisco la confianza de la comunidad en los Ashworth no hizo más que crecer. La asterisco congregación de Zacharia aumentó, con personas que viajaban desde millas de distancia para escuchar sus sermones cada vez más apasionados sobre la asterisco mortalidad y el juicio divino.
Ezequiel era solicitado por pueblos vecinos para asesorar en la creación de cementerios, y los ataúdes de Moray eran tan apreciados que tuvo que formar a 2 aprendices para satisfacer la demanda. Estos jóvenes nunca supieron la verdad sobre el negocio de los hermanos. 20 años en esta comunidad, escribió Zacharia en una rara anotación personal en el libro de Ezequiel en 1804, y todos nos miran buscando guías sobre cómo morir bien. Si tan solo supieran que nos hemos convertido en los más experimentados pastores de almas hacia el más allá en todo Kentucky. Aunque su empresa florecía, hubo momentos de peligro. En la primavera de 1805, un mercader ambulante notó un olor extraño proveniente de una de las cajas que le habían pagado por transportar a Richmond. Cuando se lo mencionó a Moray, fue invitado a cenar a la casa de los hermanos. El mercader nunca volvió a ser visto y aparece en el libro de contabilidad como sujeto número 283 en *1807. Ese mismo año, un nuevo médico, el Dr. Thomas Bennett, formado en Filadelfia, intentó abrir una práctica en Ashworth Creek. Rápidamente comenzó a sospechar del inusual índice de mortalidad entre los viajeros de la zona. Cuando empezó a hacer preguntas sobre muertes recientes, los hermanos comprendieron el peligro que representaba. 3 meses después de su llegada, el Dr. Bennett murió repentinamente, según anunció Zacharia, víctima de una fiebre cerebral. Su cuerpo fue enterrado apresuradamente, una de las pocas ocasiones en que una víctima de los Ashworth fue realmente sepultada en el cementerio de Dead Valley y no enviada al este. A pesar de estos incidentes, la confianza de los hermanos en su operación creció, quizá en exceso. Para *1810, habían expandido su red hasta incluir intermediarios en Lexington y Louisville, quienes facilitaban los contactos con escuelas médicas en todo el este de Estados Unidos. Estos intermediarios ampliaron su alcance, pero también aumentaron el riesgo, pues más personas conocían, al menos parcialmente, su secreto. Los libros de esa época muestran una sofisticación creciente en sus operaciones comerciales. Comenzaron a clasificar los cuerpos según su calidad y características, estableciendo niveles de precios que reflejaban su valor educativo. Los cuerpos de personas que habían muerto de enfermedades inusuales o con rasgos anatómicos extraños alcanzaban precios superiores a los $100, una suma extraordinaria para la época. Los hermanos incluso empezaron a aceptar encargos especiales, cumpliendo órdenes específicas de profesores de medicina que solicitaban ejemplos concretos para la enseñanza. Entre las anotaciones de *1812 se encuentran frases como: sujeto asegurado para cumplir con la solicitud del Dr. G, caso avanzado de tuberculosis. Sujeto femenino de aproximadamente 20 años con características de fertilidad, solicitado por el Colegio Médico de Virginia. Cuando la guerra de 1812 alteró las rutas comerciales, los hermanos se adaptaron, almacenando cuerpos por más tiempo gracias a las técnicas mejoradas de preservación desarrolladas por Ezequiel. También aprovecharon que la demanda de personal médico militar creció, lo que les permitió vender más especímenes a cirujanos del ejército en busca de práctica anatómica. Para *1815, con Estados Unidos en plena expansión posbélica, los Ashworth habían acumulado una fortuna considerable. Aunque mantenían una apariencia modesta en Ashworth Creek, habían adquirido amplias propiedades en todo Kentucky mediante intermediarios y diversificado sus inversiones en negocios de Lexington y Louisville. Según el libro de contabilidad, sus ganancias totales del tráfico de cuerpos superaban los $25,000, una fortuna en la América de comienzos del siglo XIX. Los años entre *1815 y 1820 marcaron el apogeo de la operación Ashworth. Con una red establecida y métodos perfeccionados tras décadas de práctica, enviaban un promedio de 36 cuerpos al año a escuelas médicas de todo el este de Estados Unidos. Sus técnicas de conservación se habían vuelto tan avanzadas que los cuerpos podían permanecer aptos para la disección durante semanas, lo que les permitió atender clientes tan lejanos como Boston y Charleston. Sin embargo, los hermanos no supieron ver que el país estaba cambiando. Las mejoras en el transporte hicieron que más viajeros pasaran por zonas antes aisladas. Las nuevas comunidades empezaban a ofrecer sus propios servicios funerarios, reduciendo la dependencia de lugares centrales como Ashworth Creek. Y, lo más importante, la comunicación entre pueblos era cada vez más fluida, lo que significaba que las desapariciones de viajeros ya no pasaban tan desapercibidas. Si te ha cautivado esta historia oscura de los hermanos Ashworth, no eres el único.
Este es el tipo de asterisco horror histórico real que sigue estremeciendo a quienes se atreven a mirar en las sombras del pasado estadounidense. Asterisco dale, me gusta, si esta historia te resulta tan perturbadora como a nuestro equipo de investigación cuando descubrió estos registros olvidados. Y si aún asterisco no te has suscrito, hazlo ahora. Nuestro canal revela los asterisco casos más aterradores y reales de la historia de América, los que los historiadores convencionales prefieren ignorar. Ahora volvamos al asterisco este de Kentucky, en 1820, donde la asterisco empresa asesina de los Ashworth estaba a punto de enfrentar asterisco un desafío inesperado. El asterisco primer gran peligro para la operación de los hermanos llegó en el asterisco otoño de 1820, cuando asterisco James Caldwell, un asterisco próspero granjero del centro de Kentucky, pasó por Ashworth Creek camino a visitar a sus parientes en Virginia. Caldwell asistió al servicio dominical en la asterisco capilla del cementerio, donde fue asterisco cordialmente recibido por Zacharia. Después del servicio, mencionó su viaje, explicando que asterisco regresaría en unas 2 semanas. La entrada correspondiente en el libro de Ezequiel, fechada asterisco 24 de septiembre de 1820, dice: se presentó potencial sujeto hoy. J. Caldwell, viajero solitario rumbo a Virginia. Planea viaje de regreso en 2 semanas. Bien vestido, aproximadamente 45 años, excelente condición física. Zacharia sugirió asterisco esperar el viaje de regreso de Caldwell, de modo que su desaparición pudiera atribuirse a los asterisco peligros del camino hacia Virginia en lugar de a la comunidad. Cuando asterisco Caldwell regresó por Ashworth Creek el 9 de octubre, volvió a asistir al servicio en la asterisco capilla del cementerio Palica. Después del sermón, Zacharia lo asterisco invitó a cenar en la casa de los hermanos antes de continuar su viaje. Caldwell aceptó, convirtiéndose en la asterisco víctima número 623 de los Ashworth. Lo que los hermanos no sabían era que asterisco Caldwell se había casado recientemente con Elizabeth Armon, una viuda asterisco 20 años menor que él, quien asterisco esperaba su regreso a la granja cercana a Lexington para el 15 de octubre. Cuando Caldwell asterisco no apareció, Elizabeth comenzó a asterisco investigar su paradero. A diferencia de otras familias que aceptaban explicaciones vagas sobre accidentes o enfermedades en el camino, asterisco Elizabeth fue persistente y metódica. Rastreó la asterisco ruta planeada de su esposo, enviando asterisco cartas a los encargados de correos de cada pueblo por el que él debía haber pasado. A principios de noviembre, asterisco recibió confirmación de que asterisco James había sido visto en Ashworth Creek el 9 de octubre, asistiendo al servicio en la capilla del cementerio. Asterisco Elizabeth llegó a Ashworth Creek el 20 de noviembre de 1820, se presentó ante Zacharia y le asterisco preguntó por su esposo. El predicador asterisco expresó simpatía y confirmó que asterisco James había asistido al servicio y asterisco compartido una comida con los hermanos antes de partir hacia el este al caer la tarde. Recuerdo bien a su esposo, le dijo Zacharia. Un buen hombre cristiano que hablaba con cariño de su nueva esposa. Nos preocupó que viajara tan tarde, pero estaba decidido a avanzar lo más posible antes del anochecer. Elizabeth asterisco podría haber aceptado esta explicación, de no haber sido por la asterisco reacción de Moray cuando entró a la capilla. El asterisco hermano del medio, normalmente reservado, asterisco palideció visiblemente al oírla presentarse como asterisco la esposa de James Caldwell. Esa reacción sutil asterisco plantó una semilla de sospecha que terminaría por provocar la asterisco caída de los hermanos. En lugar de continuar su viaje, asterisco Elizabeth se hospedó en la pequeña posada de Ashworth Creek, explicando que asterisco quería hablar con cualquiera que hubiera visto a su esposo. Durante los siguientes días, se volvió una asterisco figura familiar en la comunidad, haciendo asterisco preguntas discretas y asterisco anotando cuidadosamente las respuestas en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. El asterisco libro de contabilidad de Ezequiel refleja la asterisco creciente preocupación de los hermanos. La señora Caldwell permanece en el asentamiento, preguntando sobre el paso de su esposo. Zacharia ha hablado con ella varias veces, manteniendo coherencia en los detalles sobre la partida de J. Caldwell. La incomodidad de Moray en su presencia es problemática. Le he ordenado evitarla por completo. Lo que más inquietó a Elizabeth fue un asterisco detalle revelado por un niño que jugaba cerca del camino del cementerio la tarde del 9 de octubre. Había asterisco visto el caballo castaño de su esposo atado detrás de la casa de los Ashworth bien entrada la noche, lo que asterisco contradecía la versión de Zacharia sobre su partida antes del anochecer. Cuando asterisco Elizabeth lo confrontó, Zacharia explicó con calma que asterisco James había reanudado su viaje, pero asterisco había regresado brevemente al darse cuenta de que había asterisco olvidado sus guantes en la casa de los hermanos. Esa explicación asterisco habría bastado para muchos, pero asterisco Elizabeth sabía que su esposo era asterisco meticuloso con sus pertenencias y que sus guantes, asterisco hechos a medida, siempre asterisco viajaban guardados en sus alforjas.
El asterisco 28 de noviembre, Elizabeth acudió al asterisco magistrado local, Jacob Turner, expresando sus asterisco sospechas y pidiéndole que asterisco investigara a los Ashworth. Turner fue asterisco inicialmente escéptico, reacio a asterisco cuestionar a los respetados hermanos basándose en las asterisco preocupaciones circunstanciales de una esposa angustiada. Sin embargo, la asterisco persistencia de Elizabeth y la asterisco precisión de sus averiguaciones finalmente lo convencieron de realizar asterisco una inspección preliminar. Turner asterisco visitó la casa de los Ashworth al día siguiente, supuestamente para asterisco discutir la ampliación del cementerio. Durante la conversación, asterisco mencionó casualmente la presencia de Elizabeth en el pueblo y sus inquietudes sobre su esposo desaparecido. Los hermanos asterisco mantuvieron la compostura, pero la asterisco anotación de Ezequiel esa noche revela su asterisco reacción real. La visita del magistrado Turner indica posible peligro. La señora Caldwell ha involucrado a la autoridad local, aunque Turner parece no convencido de irregularidad alguna. Debemos acelerar la preparación del envío actual y suspender temporalmente la adquisición de nuevos sujetos. Zacharia sugiere provocar un incendio controlado en el sótano de almacenamiento si la situación se deteriora. Aún así, la situación asterisco podría haberse resuelto a favor de los hermanos de no ser porque asterisco Elizabeth dio un paso extraordinario. Insistió en que, asterisco si su esposo había muerto en el viaje, el asterisco habría querido ser enterrado en la parcela familiar. Solicitó a Turner una asterisco carta oficial que le permitirá pedir a asterisco cualquier comunidad donde su esposo pudiera haber fallecido que asterisco exhumara el cuerpo para asterisco trasladarlo a Lexington. Esta solicitud asterisco le dio un pretexto legítimo para asterisco indagar sobre los entierros recientes en las comunidades del recorrido de James y asterisco plantó la idea que inspiraría su siguiente movimiento. El asterisco 3 de diciembre, Elizabeth asterisco preguntó directamente a Zacharia. Si mi esposo hubiese muerto durante su viaje de regreso, ¿cómo habrían ustedes realizado su funeral, siendo los únicos encargados religiosos y de entierros en el asentamiento? Con su acostumbrada elocuencia, Zacharia describió los procedimientos habituales de los hermanos para los viajeros fallecidos. Prepararíamos el cuerpo con dignidad, celebraríamos un sencillo servicio en la capilla y le otorgaríamos una tumba marcada en la sección de viajeros de nuestro cementerio. Su esposo habría recibido toda la honra que Dios dispensa bajo nuestro cuidado, señora Caldwell. Elizabeth asterisco le agradeció y se marchó, pero asterisco regresó a la mañana siguiente acompañada del asterisco magistrado Turner, haciendo una petición que asterisco golpeó el núcleo de la farsa de los Ashworth. He tenido un sueño perturbador, mi esposo me llama desde este lugar. Por mi paz interior, deseo que se abran las tumbas recientes de los viajeros, para asegurarme de que él no esté aquí, tal vez mal identificado o enterrado sin mi conocimiento. Los hermanos enfrentaban ahora asterisco un dilema grave. Su práctica habitual incluía asterisco entierros falsos con asterisco ataúdes llenos de peso, reservados para los miembros de la comunidad cuyos cuerpos se enviaban al este. Pero en el caso de los asterisco viajeros asesinados, asterisco nunca realizaban entierros reales, asterisco procesaban los cuerpos de inmediato para su asterisco preservación y transporte. No había asterisco ninguna tumba que pudieran abrir sin asterisco revelar su secreto. Ezequiel intentó asterisco disuadir a Turner, alegando asterisco impropiedad religiosa y asterisco riesgos sanitarios por asterisco perturbar a los muertos. Zacharia añadió que tal acto podría asterisco provocar la ira divina, mientras que Moray, rompiendo su habitual silencio, afirmó que asterisco el suelo estaba demasiado congelado para trabajar. Turner asterisco tal vez habría cedido ante estos argumentos, pero asterisco Elizabeth había ganado la simpatía del pueblo. Cuando su petición se difundió, asterisco el apoyo vino de un frente inesperado, asterisco Martha Tunney, cuyo esposo había sido asterisco uno de los primeros enterrados por los Ashworth en 1785, se pronunció en una reunión comunitaria. Si con ello se alivia el corazón de esta pobre mujer al saber que su esposo no yace aquí sin ser reconocido, la caridad cristiana exige que la ayudemos. Yo querría el mismo consuelo si buscara a mi Henry en tierra extraña. Ante el asterisco clamor de la comunidad y la asterisco determinación inquebrantable de Elizabeth, Turner asterisco ordenó con desgana la apertura de 3 tumbas recientes en la asterisco sección de viajeros del cementerio. Los hermanos asterisco no tuvieron otra opción que cumplir con la orden, aunque el asterisco libro de contabilidad de Ezequiel revela su asterisco desesperación tras bambalinas. Se avecina el desastre. Turner ha ordenado exhumaciones para mañana por la mañana. No tenemos viajeros enterrados en las tumbas marcadas. Moray sugiere desenterrar a un miembro de la comunidad sepultado el año pasado y colocarlo en una de las tumbas de viajeros esta noche, pero la identificación sería imposible después de nuestro proceso de preservación. Nuestra única salida es permitir la inspección y alegar confusión con los marcadores de las tumbas. Debemos prepararnos para huir si las sospechas aumentan.
En la asterisco mañana del 7 de diciembre de 1821, asterisco Turner, Elizabeth y varios vecinos se reunieron en el asterisco cementerio de Death Valley. Moray y 2 ayudantes comenzaron a asterisco excavar la primera tumba, marcada con el nombre asterisco Jonathan W., fallecido en septiembre de 1820. Tras una hora de trabajo, asterisco llegaron al ataúd, que Moray abrió con visible asterisco reticencia. La multitud asterisco contuvo el aliento al descubrir que el ataúd asterisco no contenía un cuerpo, sino una asterisco cuidadosa disposición de rocas y tierra envueltas en lienzos funerarios, imitando la forma humana. Asterisco Elizabeth exigió de inmediato que se abrieran las otras tumbas, y asterisco al mediodía, las 3 asterisco revelaron la misma farsa, ataúdes asterisco rellenos con peso, pero asterisco sin restos humanos. ¿Qué significa esto?, exclamó Turner, visiblemente afectado y con su respeto hacia los Ashworth desmoronándose. ¿Dónde están los cuerpos de estos viajeros? Zacharia, intentando asterisco salvar la situación, alegó asterisco ignorancia y sugirió que asterisco ladrones de tumbas habrían asterisco robado los cuerpos con fines desconocidos. Esa explicación podría haber parecido plausible en asterisco grandes ciudades, donde el asterisco robo de cadáveres para escuelas de medicina era un problema conocido. Pero en asterisco aislada Ashworth Creek, sin hospitales ni universidades cercanas, asterisco la excusa sonó hueca. Si los ladrones se llevaron los cuerpos, preguntó Elizabeth con frialdad, ¿por qué volverían a llenar los ataúdes con piedras y volver a enterrarlos? ¿Y cómo podrían hacerlo sin que nadie en el asentamiento notara semejante labor nocturna? El asterisco murmullo de la multitud reflejaba una asterisco creciente sospecha. Turner asterisco ordenó confinar a los hermanos en su casa mientras consideraba los próximos pasos. Asterisco 2 hombres armados fueron apostados en la puerta, asterisco más para protegerlos de la ira del pueblo que para evitar su fuga. Esa noche, bajo esta asterisco vigilancia laxa, los asterisco hermanos tomaron su decisión. La asterisco última entrada en el libro de Ezequiel dice: todo está perdido. La persistencia de la mujer ha destruido décadas de trabajo. Nos hemos preparado para esta contingencia y ejecutaremos nuestro plan de escape esta noche. Los registros esenciales y los fondos acumulados están asegurados en el lugar designado. La obra de Dios, tal como la hemos definido, debe continuar en otro sitio. Lo que asterisco siguió fue la asterisco prueba más condenatoria de su culpabilidad. En lugar de enfrentar el interrogatorio, asterisco incendiaron su propia casa, creando una asterisco distracción que les permitió asterisco huir en la noche invernal. Cuando la comunidad finalmente se organizó para asterisco combatir el fuego, asterisco los Ashworth habían desaparecido, llevándose asterisco un carro y provisiones preparadas para tal emergencia. El fuego, destinado a asterisco destruir pruebas, terminó por asterisco revelar el horror completo de su empresa. A medida que las llamas se extendían al taller funerario, los aldeanos descubrieron una asterisco trampa oculta bajo el suelo, asterisco una compuerta que conducía al sótano secreto de los hermanos. Lo que hallaron allí asterisco atormentaría a Ashworth Creek durante generaciones. Asterisco 3 cámaras excavadas en la arcilla de Kentucky. La primera contenía asterisco instrumentos especializados de disección y preservación, junto con asterisco sustancias químicas desconocidas para la población local. La segunda albergaba asterisco 5 cuerpos en diversas etapas de conservación, asterisco incluido el de James Caldwell, asterisco identificado por el anillo de oro aún en su dedo, la asterisco alianza matrimonial que Elizabeth había descrito durante sus averiguaciones. Pero la asterisco tercera cámara contenía el asterisco descubrimiento más espeluznante, asterisco 16 libros de contabilidad encuadernados en cuero, que documentaban asterisco casi 40 años del comercio macabro de los hermanos. Estos asterisco registros meticulosos, que asterisco Ezequiel había considerado demasiado valiosos para destruir o llevarse durante su apresurada huida, ofrecieron una asterisco prueba irrefutable de sus crímenes y de la asterisco amplia red que los había apoyado. Sabía que mi esposo estaba aquí, dijo Elizabeth Caldwell con voz baja al identificar el cuerpo de James. Una esposa sabe cuando le mienten sobre el hombre que ama. Asterisco Turner, abrumado por la magnitud del hallazgo, asterisco envió mensajeros a los asentamientos más cercanos, pidiendo asterisco asistencia de las autoridades del condado y del estado. En pocos días, asterisco oficiales de Lexington llegaron para iniciar una asterisco investigación formal, acompañados de asterisco un médico que confirmó que los asterisco métodos de preservación usados coincidían con los asterisco empleados en las escuelas de medicina. A medida que la noticia se difundió, asterisco comunidades de todo el este de Kentucky comenzaron a asterisco cuestionar las muertes y entierros manejados por los Ashworth. La asterisco investigación se amplió, intentando asterisco cruzar las entradas de los libros con asterisco reportes de personas desaparecidas y tumbas sin nombre.
El asterisco balance final atribuido a los hermanos fue de asterisco 637 víctimas en 37 años, lo que los convirtió en asterisco los asesinos más prolíficos de la historia estadounidense hasta ese momento. El asterisco alcance de la conspiración, revelado en los libros, asterisco sacudió a la comunidad médica. El último volumen contenía los asterisco nombres de 43 médicos, profesores y funcionarios que habían asterisco participado conscientemente en el negocio. Algunos asterisco compraron cadáveres sin preguntar su procedencia, pero otros asterisco facilitaron activamente la operación, ofreciendo asterisco protección legal y asterisco encargando cuerpos con características específicas. Parece que los Ashworth eran solo la parte visible de una vasta red criminal que se extendía por 6 estados, escribió el juez asterisco William Harrison, quien dirigió la investigación posterior. La demanda de nuestros institutos médicos por especímenes anatómicos creó un incentivo para el asesinato a escala industrial, con profesionales respetados eligiendo ignorar las cuestiones éticas que sus compras debieron suscitar. Si has seguido la asterisco horrible historia de la familia Ashworth hasta ahora, asterisco apenas has arañado la superficie de una de las asterisco tramas criminales más inquietantes de la América temprana. Nuestro equipo de investigación ha descubierto asterisco detalles que los historiadores han pasado por alto durante siglos. Apoya este trabajo dando asterisco me gusta y dejando un comentario sobre asterisco que parte de esta historia te resulta más escalofriante. Y si deseas conocer asterisco más relatos de horror histórico que los historiadores tradicionales asterisco no se atreven a contar, asterisco suscríbete y activa la campanilla de notificaciones. La asterisco investigación sobre los crímenes de los hermanos Ashworth continuó durante asterisco casi 2 años, convirtiéndose en asterisco una de las pesquisas criminales más extensas del siglo XIX en Estados Unidos. Los funcionarios enfrentaron asterisco enormes dificultades para asterisco documentar el alcance completo de las actividades de los hermanos, especialmente asterisco para identificar a las víctimas y notificar a sus familias. Muchas de ellas eran asterisco viajeros sin vínculos fuertes con ninguna comunidad, lo que hizo asterisco casi imposible su identificación, incluso asterisco décadas después de sus desapariciones. Las autoridades tomaron la asterisco difícil decisión de volver a enterrar los restos no identificados en una fosa común al borde de lo que había sido el asterisco cementerio de Death Valley, marcada con una asterisco simple piedra que decía: aquí yacen las víctimas de la inhumanidad del hombre hacia el hombre, 1784-1821. Para las familias que asterisco lograron identificar a sus seres queridos, los hallazgos fueron asterisco devastadores. Asterisco Martha Tunney, quien había hablado con tanta emoción sobre el asterisco funeral de su esposo Henry, celebrado por los Ashworth en 1785, asterisco descubrió que su cuerpo nunca había sido enterrado allí. Según los registros, Henry había sido el asterisco séptimo envío de los hermanos, remitido a asterisco un colegio médico en Filadelfia 2 días después del servicio fúnebre. Durante 36 años he llevado flores a una tumba vacía, dijo Martha al Lexington Gazette en 1822. Le he hablado a Henry allí, creyendo que sus restos se escuchaban desde debajo de la tierra, saber que extraños destrozaron su cuerpo a cientos de millas de distancia, no hay palabras para una violación tan atroz. La asterisco investigación sobre los médicos implicados en los registros resultó asterisco igual de difícil. Muchos de los asterisco primeros colaboradores ya habían muerto, y otros asterisco usaron su influencia para evitar ser procesados. Asterisco varios huyeron a Europa cuando se hizo pública la investigación. Al final, asterisco solo 11 de los 43 implicados enfrentaron cargos formales, y asterisco solo 4 fueron condenados, todos con asterisco penas leves en comparación con la magnitud de su participación. El asterisco Dr. William Hammond, del Jefferson Medical College, cuya carta de 1791 había asterisco alentado a los hermanos a comenzar a asesinar viajeros, fue uno de los que asterisco escapó de la justicia. Cuando los investigadores asterisco lo rastrearon hasta Baltimore en 1823, ya había asterisco abordado un barco rumbo a Inglaterra, donde asterisco desapareció para siempre de suelo estadounidense. Los asterisco hermanos Ashworth mismos se desvanecieron en la frontera en expansión de América. Pese a una de las asterisco cacerías humanas más extensas de la época, con asterisco descripciones distribuidas por todo Estados Unidos y Canadá, asterisco nunca se documentó un avistamiento confirmado. A veces asterisco surgían rumores. 3 hermanos parecidos a ellos dirigiendo una pequeña iglesia en Missouri, un asterisco embalsamador llamado Asfield en el oeste de Pensilvania cuyas asterisco técnicas coincidían con las de Ezequiel, o un asterisco predicador viajero en Tennessee que asterisco se parecía a Zacharia pero se hacía llamar asterisco Thomas Blackwood. Era una asterisco posibilidad inquietante, escribió el asterisco juez Harrison en su asterisco informe final de 1825, que los Ashworth, asterisco habiendo perfeccionado su engaño durante décadas, simplemente asterisco hubieran vuelto a establecerse bajo nuevas identidades.
Hombres capaces de mantener una fachada de respetabilidad mientras cometían crímenes indecibles no encontrarían gran dificultad en crear nuevos personajes en la frontera, donde hacer preguntas sobre el pasado de alguien se considera, en el mejor de los casos, una descortesía. El caso tuvo profundas repercusiones en la medicina y las prácticas funerarias estadounidenses. Las escuelas de medicina enfrentaron un escrutinio más severo y nuevas regulaciones sobre la adquisición de cuerpos anatómicos. Varios estados aprobaron leyes que criminalizaban la compra o venta de cadáveres fuera de los canales legales autorizados. Aún así, la escasez de cadáveres continuó alimentando un mercado negro hasta bien entrado el siglo XX. Las comunidades de los Apalaches desarrollaron nuevas costumbres para asegurarse de que sus muertos fueran enterrados como correspondía. Aparecieron velorios de varios días donde el cuerpo nunca quedaba sin vigilancia, sociedades funerarias cuyos miembros supervisaban personalmente cada aspecto del entierro, y en algunas regiones, la práctica de velar al muerto durante varios días después del sepelio para evitar su profanación. El asentamiento de Ashworth Creek, mancillado por su asociación con los crímenes de los hermanos, cambió oficialmente su nombre a Providence en 1823. El cementerio de Death Valley fue desacralizado, y la mayoría de las familias exhumaron los ataúdes de sus seres queridos, encontrando en casi todos los casos solo rocas y tierra en lugar de restos humanos. Con el tiempo, el cementerio fue abandonado y reclamado por el bosque, quedando visible solo la piedra de la fosa común hacia mediados del siglo XIX. El impacto psicológico en la comunidad fue quizás el más profundo y duradero. Las personas que habían confiado plenamente en los Ashworth, que habían llorado con Zacharia en funerales, estrechado la mano de Ezequiel en agradecimiento por su cuidado, o admirado la destreza de Moray, comenzaron a cuestionar su propia capacidad para juzgar el carácter humano. Invitamos lobos a nuestro rebaño y los llamamos pastores, escribió Rebecca Lansing, residente del asentamiento, en una carta a su hermana en Virginia. Les confiamos a nuestros muertos y nunca preguntamos por qué prosperaban tanto en un oficio tan sombrío. ¿Qué dice eso de nuestro discernimiento, que hombres capaces de un mal tan calculado fueran nuestros ciudadanos más respetados durante casi 40 años? El caso fue desvaneciéndose de la memoria pública a medida que avanzaba el siglo XIX. Ocasionalmente, algunos periódicos recordaban a los mercaderes de cuerpos de Kentucky en los aniversarios del descubrimiento, pero los detalles completos se consideraban demasiado macabros para la sensibilidad victoriana. A comienzos del siglo XX, el caso Ashworth se había convertido en una simple nota al pie en la historia criminal, mencionada a veces en debates de ética médica, pero olvidada por el público general. Esto habría permanecido así si no fuera porque en 1918, obreros que construían una carretera cerca de Somerset, Kentucky, desenterraron una caja metálica. Dentro había 17 libros encuadernados en cuero, los 16 originales del sótano de los hermanos, que habían sido retenidos como evidencia, y un 17 grados volumen nunca hallado durante la investigación inicial. Este último libro, aparentemente oculto aparte, contenía los planes de contingencia de los Ashworth, incluidos mapas detallados hacia escondites de dinero enterrados por todo el este de Kentucky y una lista codificada de contactos que habían acordado ayudarlos a establecer nuevas identidades si su operación era descubierta. Aún más perturbador, el libro incluía las reflexiones de Ezequiel sobre sus décadas de asesinatos, revelando un hombre sin remordimiento, que veía sus crímenes con orgullo clínico por la eficiencia de su trabajo. Hemos avanzado el conocimiento médico más que cualquier médico de nuestra era, escribió en una entrada de julio de 1821, pocos meses antes de su descubrimiento. Los cuerpos que hemos proporcionado han formado a cientos de doctores que de otro modo habrían practicado con una comprensión anatómica insuficiente. Si cada uno de ellos salva aunque sea unas pocas vidas gracias a su mejor entrenamiento, nuestra obra ha salvado más vidas de las que hemos tomado. Si la historia alguna vez nos juzga, deberá considerar este cálculo. El hallazgo de estos registros adicionales despertó un renovado interés en el caso. Los libros fueron transferidos a la Sociedad Histórica de Kentucky, donde investigadores comenzaron un análisis minucioso utilizando técnicas modernas de investigación que no estaban disponibles en el siglo XIX. Este trabajo reveló que la red de los hermanos era aún más extensa de lo que la investigación original había imaginado.
Los registros documentaban conexiones con anatomistas en Europa, con varios envíos dirigidos a escuelas médicas en Edimburgo y París, a través de capitanes de barco de confianza que preferían no hacer preguntas sobre el contenido de los materiales de investigación transportados. El alcance financiero de la operación era asombroso. Un análisis económico moderno de los pagos registrados sugiere que los hermanos habían ganado el equivalente a más de $4 millones actuales gracias a su tráfico de cadáveres. La mayor parte de esta riqueza nunca fue recuperada, presumiblemente oculta en los escondites mencionados en el 17º cuaderno, cuyos lugares codificados los investigadores aún no han logrado descifrar por completo. Quizás lo más significativo fue que estos registros adicionales sugirieron que la operación de los hermanos inspiró imitadores. Ezequiel documentó correspondencia con al menos 7 individuos o grupos que habían establecido operaciones similares en comunidades aisladas de los Apalaches, buscando su consejo sobre técnicas de preservación y métodos de transporte. Nuestros métodos han creado una nueva industria que persistirá incluso si nosotros no lo hacemos, escribió Ezequiel en 1818. La demanda de la ciencia médica es insaciable, y hemos demostrado cuán eficazmente puede satisfacerse esa demanda con suficiente determinación e ingenio. He compartido nuestras técnicas solo con quienes muestran la debida apreciación por la discreción necesaria. Esta revelación planteó una posibilidad perturbadora que el método de los Ashworth, obtener cadáveres mediante asesinato selectivo, pudo haber influido en las prácticas de obtención de cuerpos en todo el este de Estados Unidos durante el siglo XIX. Los historiadores de la medicina ahora sugieren que la inusual uniformidad en las técnicas de preservación observadas en los ejemplares anatómicos de la época podría indicar un método estandarizado transmitido de los Ashworth a sus discípulos. Las páginas finales del 17º cuaderno contenían lo que parecía ser el plan de contingencia de los hermanos. Instrucciones detalladas para establecer nuevas identidades en el territorio de Missouri, incluyendo contactos dispuestos a dar fe de ellos, propiedades compradas bajo nombres falsos, y estrategias para presentarse ante nuevas comunidades. Comenzaremos de nuevo, más sabios por esta experiencia, escribió Ezequiel en lo que parece ser su última entrada antes de la huida. Zacharia sugiere que operemos de manera independiente a partir de ahora, manteniendo contacto solo a través de nuestra red de mensajeros. Un solo hombre no despierta sospechas donde 3 podrían hacerlo. El trabajo continúa, aunque nuestros métodos deben evolucionar. Los investigadores históricos han intentado rastrear los movimientos de los hermanos utilizando estos planes, pero el rastro se enfría en el río Mississippi. Los registros indican que individuos con su descripción viajaron en barcos fluviales hacia San Luis a principios de 1822, pero no existe confirmación alguna de su destino final, incluso casi 2 siglos después. Elizabeth Caldwell, cuya persistencia expuso los crímenes de los hermanos, permaneció en Kentucky tras la investigación. Usando parte de los bienes de su esposo, fundó una pequeña escuela en Lexington, que eventualmente se convirtió en una de las academias más respetadas del estado. Nunca volvió a casarse, dedicándose por completo a la reforma educativa, y más tarde, a la defensa de una mayor supervisión en la educación médica y el estudio anatómico. En 1860, casi 4 décadas después del caso Ashworth, Elizabeth concedió una rara entrevista al Louisville Courier. Reflexionando sobre los eventos que habían definido su vida, dijo: «La gente suele preguntarme si me siento orgullosa de haber descubierto tanta maldad. No siento orgullo, solo una profunda tristeza de que mi James y cientos de otros fueran sacrificados en el altar del progreso médico. Si hay algún consuelo, es que sus muertes condujeron a reformas que evitaron incontables atrocidades similares». Los Ashworth revelaron una terrible verdad sobre cómo nuestra sociedad valoraba menos ciertas vidas, especialmente las de quienes carecían de riqueza o conexiones. Espero que hayamos aprendido algo de esa revelación, aunque temo que la naturaleza humana cambia lentamente, si es que cambia. La historia de los hermanos Ashworth sirve como un recordatorio escalofriante de cómo instituciones respetadas y figuras de confianza pueden ocultar un mal inimaginable. Durante casi 40 años, los hermanos mantuvieron una fachada de respetabilidad, utilizando la confianza de la comunidad y el aislamiento de la frontera para llevar a cabo una de las empresas asesinas más extensas de la historia.
Su historia también resalta los compromisos éticos que acompañaron los primeros avances médicos en Estados Unidos, y como la urgente necesidad de conocimiento anatómico creó condiciones donde quienes proveían cadáveres sin hacer preguntas podían enriquecerse enormemente, sin importar sus métodos. Quizás lo más inquietante es la posibilidad de que los hermanos escaparan por completo a la justicia, adoptando nuevas identidades y continuando sus prácticas en otro lugar. La referencia en el 17º cuaderno a discípulos entrenados en sus métodos sugiere que su influencia pudo extenderse mucho más allá de sus propias acciones directas, creando una herencia de explotación que persistió durante el siglo XIX. Al leer este relato de los crímenes de los hermanos Ashworth, considera esto. ¿Cuántos otros horrores históricos permanecen ocultos en archivos olvidados y cementerios abandonados? ¿Cuántas figuras respetadas a lo largo de la historia habrán encubierto empresas igualmente oscuras tras fachadas de honor y respeto? La historia del cementerio de Death Valley nos recuerda que los capítulos más oscuros de la historia suelen yacer justo bajo la superficie del relato oficial, esperando a alguien lo bastante persistente para desenterrarlos. Ahora que has conocido este perturbador fragmento del pasado olvidado de Estados Unidos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, aquellos que no temen mirar hacia los rincones más sombríos de nuestro pasado. Suscríbete a nuestro canal para más historias de horror histórico meticulosamente investigadas que los historiadores tradicionales suelen pasar por alto. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras publicaciones semanales y deja un comentario compartiendo tus pensamientos sobre los crímenes de los hermanos Ashworth. ¿Qué otros misterios históricos te gustaría que investigáramos? Recuerda, la verdad suele ser más aterradora que la ficción, especialmente cuando ha permanecido enterrada durante siglos.